4.4 Evidencias de evolución espiritual perfectible y la necesidad de considerar un reciclaje encarnatorio. El proceso perfeccionante de la conciencia espiritual se justifica en el numeral 3.3.1.1 precedente, el cual evidentemente no se alcanza en un solo ciclo de vida biológica del humano. De allí la necesidad de múltiples ciclos encarnatorios perfeccionantes, como se explica a continuación. 4.4.1 Algunas de las evidencias inobjetables y empíricas del proceso de reciclaje encarnatorio animal. 4.4.1.1 El reciclaje encarnatorio de la mente biológica del virus. En 1990 ocurrió un brote de viruela, afortunadamente solucionado oportunamente. Fue 20 años después de haberse declarado erradicado el virus de la viruela, presuntamente por algún mal manejo de un cultivo artificial, en uno de los dos únicos hospitales del mundo donde se mantienen estos cultivos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, convocó a los hombres de ciencia del mundo para decidir sobre el destino de mantener o no tales cultivos. Dio como resultado mantener los cultivos. La principal razón, la necesidad de conocer cómo se desarrolló la presencia de un gen nuevo dentro del ADN del virus, que contenía copias parciales de las instrucciones del sistema inmunológico humano. Es decir, que la mente biológica del virus, aislada durante 20 años de todo contacto humano, había metafísica e inteligentemente desarrollado este gen nuevo para atacar mejor a los humanos. En 20 años habían pasado 700.000 generaciones de este tipo de especie biológica, que vive un promedio de 15 minutos por generación, antes de mutar para hacer en cada generación un pequeñísimo progreso y mantenerlo ya logrado por sus predecesores en la construcción de ese nuevo gen. Este hecho evidencia que sí hay una direccionabilidad inteligente y causal para preservar la especie de este virus con un nuevo armamento genético, pese a que los biólogos reduccionistamente materialistas afirman miopemente que toda mutación que usa como estrategia inteligente cambios mutacionales por ensayo y error es ciega al azar y cualquier progreso habido es de pura casualidad. Dado que un virus no tiene cerebro, lo anterior es también evidencia que su inteligencia no está en ningún cerebro, constituyendo una prueba fehaciente de que existe una mente biológica que evoluciona perfeccionantemente, que dicha mente es metafísica, pues no necesita el contacto físico para adquirir su información perfeccionante para construir el nuevo gen, y que si tal información se hubiera adquirido hacía 20 años, durante el último contacto físico habido entre un humano y un virus, lo cual es bastante improbable, hubiera sido necesario
que esta información reciclara encarnatoriamente de cuerpo en cuerpo y de generación en generación. Lo cierto es que este reciclaje encarnatorio portará el progreso del contenido informático mejorado durante el curso de las 700.000 generaciones habidas, para ir consolidando la construcción de tal nuevo gen. Se observa así, fáctica o empíricamente, que ha existido un reciclaje encarnatorio en la mente de un procariota, que es la forma más simple y elemental de vida biológica, y que demuestra la presencia de las 4 submentes. A. Cuántica, para ir mejorando los componentes moleculares del nuevo gen. B. Biológica, para integrar la construcción de este nuevo gen dentro del contexto del cromosoma y de la célula entera. C. Egoica, para preparar una nueva arma con la cual atacar mejor el cuerpo humano como organismo huésped. Y D. Del simbre evolutivo, para impulsar permanente y progresivamente el desarrollo mutacional con el altruismo condicionado a preservar mejor a su propia especie. 4.4.1.2 El reciclaje encarnatorio de la mente biológica de la bacteria. Desde la Segunda Guerra Mundial, que terminó en los años 40 del siglo pasado, la humanidad ha venido atacando a las bacterias que la infectaban con diversos antibióticos desarrollados progresivamente. La razón de este desarrollo no solo obedecía a que algunos antibióticos atacaban mejor un tipo que otro tipo de infección, según el tejido, el órgano afectado y el agente bacterial infeccioso. También se ha hecho porque se fue desarrollando una resistencia inmunológica entre diferentes cepas de la misma bacteria ante cada uno de los antibióticos, y esto sucedía en todos los tipos de bacterias. Independientemente de las causas externas para el desarrollo de esta resistencia inmunológica de la propia bacteria, que normalmente tenía que ver con el mal uso de los antibióticos, en dosis, duración o frecuencia, insuficiente a la adecuada o prescrita por el médico. Hasta la fecha han pasado 3/4 de siglo desde que se inició el primer desarrollo de esta resistencia, asumiendo una vida promedio de 20 minutos antes que cada generación empiece a mutar, para continuar el desarrollo de esta resistencia, utilizando la misma estrategia inteligente descrita para la mutación viral, han transcurrido 1.971.000 generaciones de bacterias. Obviamente, no todas las cepas empezaron al mismo tiempo este proceso, porque los diferentes antibióticos se empezaron a usar progresivamente al desarrollo habido en los laboratorios después de meritorios trabajos de investigación. El hecho está en que existen diversos tipos de bacterias cuyas cepas han aprendido con H a contrarrestar el bloqueo de los antibióticos, ya sea en la síntesis de la pared de sus células,
de su ADN o de sus proteínas derivadas del ácido ribonucleico de transferencia producidas en el retículo endoplasmático rugoso dentro de la propia bacteria. Como ninguna bacteria tiene tampoco cerebro, su inteligencia es, como en el caso del virus, metafísica. Para poder transferirse el saber cómo de esta resistencia de generación en generación, necesariamente debe haber un reciclaje encarnatorio. Esta resistencia a los antibióticos desarrollada por las bacterias ha puesto en evidencia el reciclaje encarnatorio del saber cómo dentro de la mente de la bacteria, a través de casi 2 millones de generaciones hasta el presente de bacterias ante diferentes tipos de antibióticos, que demuestra la presencia de las 4 submentes. A. Cuántica, para ir mejorando la sabiduría sistémica para romper los bloqueos de sintetización molecular. B. Biológica, para determinar el propósito de preservar las funciones del ADN y de las proteínas en el metabolismo de la bacteria. C. Egoica, para preparar una nueva defensa con la cual sobrevivir dentro del cuerpo humano como organismo huésped. Y D. Del simbre evolutivo, para impulsar permanente y progresivamente el desarrollo mutacional con el altruismo condicionado a preservar mejor a su propia especie. .4.1.3 El reciclaje encarnatorio de la mente biológica de las cucarachas. Desde los años 50 del siglo pasado, estos insectos han ido mutando, utilizando la misma estrategia inteligente por ensayo y error para volverse sistemáticamente resistentes a la mortífera acción de insecticidas desarrollados durante los últimos 60 años, como DDT, Can Kill, Real Kill, Knockout Mata Todo, Black Flag, Cupex, Baygon, Raid, Rabol, Rodazol, etc., asumiendo una vida promedio de 2.5 años. En 60 años han pasado 24 generaciones de cucarachas, que haciendo en promedio 180 crías al año, cada cucaracha hembra de los años 50 ha podido transferir potencialmente el saber cómo resistir a las diferentes dosis fallidas o insuficientes de insecticidas a las que ha sido expuesta antes de poner sus huevos, que producirán en toda su vida a 4.300 individuos por hembra, que completa su ciclo vegetativo de vida. Existe la creencia de que, ante una nueva catastrófica extinción masiva de casi todas las especies vivas, las cucarachas sobrevivirán y repoblarán la tierra, evidenciando que la cucaracha del siglo XXI, sin tener que ir a la escuela, ni consultar con Wikipedia u otras fuentes de Internet, ha reciclado encarnatoriamente la progresiva información de cómo resistir a los insecticidas a través de decenas de generaciones, lo que demuestra la presencia de las 4 submentes.
A. Cuántica. Para ir mejorando la sabiduría sistémica, para neutralizar la disrupción de los canales de sodio o de cloro o de cloruro asociado al neurotransmisor GABA que producen la parálisis del sistema nervioso o la liberación del bloqueo del transporte de electrones que bloquean el sistema respiratorio. B. Biológica. Para eliminar la disrupción del sistema hormonal o desinhibir la síntesis de quitina que afectan el sistema metabólico o evitar la disrupción celular que afecta a los tejidos. C. Egoica. Para preparar una nueva defensa con la cual sobrevivir dentro del hábitat humano que lo alberga. Y D. Del simbre evolutivo para impulsar permanente y progresivamente el desarrollo mutacional con el altruismo de preservar mejor a su propia especie. En monografías.com, un trabajo de tesis enviado por Data Diario 178 dice: el desarrollo de resistencia, la cual ha sido demostrado en un amplio rango de insecticidas que incluyen organoclorados, organofosforados, carbamatos y recientemente piretroides, y esta se traduce en una disminución de la efectividad del producto que lleva a fallas de control en campo. Obviamente se reconoce el hecho, pero el conocimiento, limitado por el reduccionismo materialista, no permite a trabajos serios de este tipo vislumbrar que la causa radica en procesos holísticos de la mente biológica de las cucarachas, cuyo genoma evolutivo contiene una mejor resistencia progresiva en su resimbre, que recicla encarnatoriamente de generación en generación. Se podría hablar de la manera como el reciclaje encarnatorio es la estrategia inteligente para perfeccionar la sabiduría inteligente de todos los seres, incluso el reino mineral, para preservar la química de compuestos y la química de la descomposición orgánica e inorgánica. Igualmente del reciclaje encarnatorio en el reino vegetal, y mucho más fácil de la evidencia del reciclaje encarnatorio en el reino animal. (4.4.2) Evidencias fácticas inobjetables del proceso de reciclaje encarnatorio prehumano y humano. En la especie humana, el reciclaje encarnatorio es observable con objetividad al comprender la evolución perfectible de los atributos holísticos del humano a partir del primate. Este se desarrolló a partir de los mamíferos cuadrúpedos, pasó a ser un irracional Paranthropus en el período Oligoceno, hace menos de 38 millones de años, y se convirtió en hominoideo hace unos 7 millones de años, en el ancestro nuestro llamado Protopithecus. Lo que por mucho tiempo fue una búsqueda trunca en el conocimiento de la evolución humana por el vacío en la antropología llamado el eslabón perdido. Ahora,
Las más recientes teorías antropológicas eliminaron la necesidad de encontrar el eslabón perdido, al complementar las colecciones de huesos fósiles con la genética de ADN mitocondrial. Para mayor ilustración, ver una de nuestras fuentes en el artículo Traces of a Distant Past, Human Origins, en la revista Scientific American de julio del 2008. Así, de la antigüedad de los fósiles con A. Pruebas de carbono 14 con el recuento genético del ADN mitocondrial de los mismos antropofósiles y B. El conocimiento proveniente del ADN de las actuales poblaciones en todas las regiones del mundo. Las razas humanas de las primeras tribus descendientes del Homo erectus, diseminadas por migraciones desde el África hace 1.8 millones de años, llegaron por el estrecho del Mar Rojo a Asia Menor, Europa Oriental, Asia Oriental, Sudeste y Norte Asiático, América, Australia, Nueva Zelanda y Laponia. Los descendientes de los Homos neanderthalensis y los cromañones tuvieron antes de extinguirse cruce genético con los Homo sapiens europeos, descendientes de los primeros Homo sapiens que emigraron del África desde hace 200.000 años, para dar lugar a la diversa genealogía genética de lo que hoy conocemos como las distintas razas humanas de los Homo sapiens sapiens. Así, se establecieron las diferentes clases y subclases de hominoideos o individuos semirracionales, desde los últimos 8 millones de años atrás hasta hace 10.000 años, en que ya podemos llamarnos Homo sapiens modernos. Proceso que, cronológicamente ordenados en una aproximada línea genealógica, empieza con el Ardipithecus cadava hace 4.4 millones de años. Luego el Australopithecus afarensis hace 3.8 millones de años. Luego el Homo habilis hace 2 millones de años, de quien la antropología descubre podía partir piedras y usar sus filos para rasgar y romper fémures y cráneos de animales en descomposición, que, pesando 20 kilos como adultos en promedio, solo alcanzaban a vivir unos 20 años, siendo omnívoros y carroñeros. Marco de aquí en adelante adjetivos en negrilla y subrayados como hitos históricos de la evolución perfeccionante del reciclaje encarnatorio del ego humano, dirigido inconscientemente por el Simbre. Hace 1.8 millones de años en África, el Homo ergaster y el Homo erectus ya usaban palos y lanzas para cazar. Empezaron parcialmente a emigrar a Asia y a Europa. El Homo ergaster africano, que no emigró, evolucionó en el Homo antecesor hace 800.000 años y hace 200.000 años atrás dio origen al Homo sapiens en África, considerado cuasi racional, recolector, cazador, omnívoro y antropófago.
El Homo sapiens africano también emigró del África al Asia y de allí a Europa, y posiblemente conoció a otros Homo sapiens que resultaron evolutivamente de las primeras migraciones del Homo ergaster, cuyos descendientes se conocieron como el hombre Cro-Magnon hace unos 35.000 años atrás, el primer humano considerado racional. Paralelamente, hace 1.6 millones de años, el Homo erectus africano también emigró a Asia y Europa y posiblemente originó, después de 1 millón de años, al neandertal europeo, quien no es considerado ancestro del hombre moderno, pues fue extinguido presuntamente por el hombre Cro-Magnon, que aparece hace unos 35.000 años, aunque no se descartan fisionomías humanas que denotan cruces entre estos dos. Todos estos ancestros nuestros, antes del Homo sapiens, que podríamos llamarlos coloquialmente bípedos semirracionales sin cola, carroñeros, fueron reciclando encarnatoriamente la capacidad de la conciencia de su mente espiritual, desde los 7 millones atrás hasta los 200.000 años en que se convirtieron en Homo sapiens antropófago. Durante este tiempo, físicamente crecieron progresivamente la primera interfaz cuerpo-mente, o sea, el cerebro, desde 500 gramos a 1200 gramos de células nerviosas, neuronas, gliares y ductos vasculares, incluyendo su contenido sanguíneo. Si tomamos en cuenta que la mente no está en el cerebro, como se ha podido demostrar a través de los capítulos de espíritu, alma, mente, cerebro, conciencia, ego y simbre, del bloque teórico del libro tercero de esta colección, podemos afirmar que, paralelamente, los 4 niveles mentales de las estructuras básicas de conciencia del espíritu de estos bípedos fueron perfeccionando su capacidad de conciencia irracional a semirracional. Luego, la conciencia semirracional se convierte con los Homo sapiens primitivos en cuasi racionales, para alcanzar la calificación de racionales de verdad al llegar a ser Homo sapiens sapiens desde hace 10.000 años. De estos ancestros salió el Homo sapiens moderno desde hace 10.000 años hasta el presente, quienes con el invento de la lectoescritura se dio comienzo a la cultura humana. Logró ser esclavista con sus prójimos a través de imperios establecidos en África, como el egipcio y el romano en Europa. Es decir, que era más inteligente esclavizar que matar al enemigo. Incluso antes, como antropófago, se mataba al prójimo para comérselo, para no morir de hambruna, para someterlo a sangre y látigo para que trabajen para los vencedores por el resto de la vida. El imperio chino tal vez fue menos conquistador que sus contrapartes imperiales europeos, quienes se apoderaron durante varios siglos de los continentes americano, africano y parte del asiático. Desde la época de Américo Vespucio y Cristóbal Colón, los reinos de la época desarrollaron el reparto del botín del nuevo continente americano, luego del africano, luego del australiano y de lo que pudieron hacer en el sur y el sudeste asiático,
conviviendo el sistema de la esclavitud con una nueva forma de opresión, el colonialismo. Es decir, que cargaban sus galeones del botín de los recursos más preciados de los nativos colonizados. Para no regresar vacíos, los llenaban de esclavos africanos para que los ayudaran en su labor de saqueo de recursos a los colonizados o en la agricultura colonial. Fue después de la Revolución Francesa, 1789 a 1791, algo menos de 225 años, que la humanidad esclavizada y colonizada y los mismos pueblos explotados por los gobiernos colonialistas empezaron su independencia política y fueron consolidando un concepto menos egoísta y predador en las modernas constituciones políticas, la práctica obligatoria de los derechos humanos en todo el globo. Así, su reciclaje encarnatorio de los últimos 200.000 años, en un promedio estimado de 40 años de vida, los humanos hemos tenido un promedio de 5.000 reciclajes encarnatorios, donde nuestro ego racional ha venido progresando, volviéndose menos salvaje, menos depredador, menos egoísta, aunque aún nos falta mucho para nacer altruistas. Así, durante este tiempo, nuestra racionalidad se ha perfeccionado, mucho más de ego que de simbre. Tomando como hitos históricos las palabras en negrilla y subrayadas de los párrafos anteriores, podemos decir que, primero, hace 2 millones de años, nuestro ancestro homínido, completamente irracional, practicaba la carroñería. Su fuente principal de proteínas era el tuétano de huesos y sesos en descomposición. Dejamos la antropofagia cuando de cavernícolas vivíamos de vecinos con otros prójimos de otras cavernas. Cuando había hambruna en invierno, por no poder o no tener que cazar o pescar o recolectar, había que comerse al prójimo vecino más gordito o más débil. Segundo, dejamos de comer carroña, cuyas salmonelas nos recortaban la vida, y adoptamos desde los últimos 200.000 años la antropofagia como práctica egoísta, salvaje, brutal y despiadada, que preservaba la vida propia y de sus descendientes, parcialmente a costa de los de su misma especie. Llegaron a subir su expectativa de vida hasta la edad de 30 años en promedio. Tercero, la evolución del reciclaje encarnatorio hizo que progresáramos en capacidad de hacer guerras desde hace unos 8 siglos antes de Cristo, para conquistar y esclavizar a los vencidos, y así llegamos a la era de la esclavitud, como demostración egoísta del exceso de poder. Así dejamos prácticamente la antropofagia. Cuarto, luego, hace más de 5 siglos, la humanidad se repartió entre colonizadores y colonizados. Es decir, que la colonización, como saqueo maquiavélico del egoísmo humano, empezó a sustituir a la esclavitud. Quinto, recién hace algo más que 2 siglos, le hicimos colectivamente casos, unos dicen que a Confucio, otros que a Aristóteles. El caso es que empezamos a aplicar la norma de los derechos humanos
como toma de conciencia y respeto por la vida, para no hacer al otro lo que no queremos que le hagan a uno, cuyo último matiz se centra en el desarrollo económico y social. Es decir que, descontando los extremos de excepción en toda regla, cuartiles que se convierten en percentiles estadísticos, el promedio de la media y la mediana de la población humana ha pasado por los hitos numerados en el párrafo anterior del 1 al 5, lo que establece fácticamente una tendencia a reducir el egoísmo extremo hacia una egoicidad moderada, prueba irrefutable de un proceso, aún inconcluso, de evolución perfeccionante de la capacidad de conciencia de la mente racional del ego espiritual en la especie humana, a lo largo de los 200.000 años de su existencia hasta ahora. Como se indicó en el anterior punto 3.3.1.1, este progreso no podría haberse alcanzado sin reconocer que hemos tenido que reciclar encarnatoriamente, capitalizando acumulativamente esta evolución perfeccionante unas 5.000 generaciones humanas para lograrlo.